Prepárese para escuchar noticias, comentarios de los hechos acontecidos día a día. Y ya con ustedes, Rafael Granados. Prepárese para... Bien, pues ya ahora sí ya conectamos con usted y los saludamos de nueva cuenta en este ya 13 de abril, miércoles, mitad de semana. Ay, que se vaya bien rápido esta semana y sobre todo pues es que no dan ganas de salir, la verdad, con este frío que estamos en este momento padeciendo en el estado de Washington. Más vale estar en casita, porque está el tiempo, pero sí todavía fríísimo en plena primavera, O sea, la primavera, en este primer tercio de primavera, déjeme decirle que estamos a temperaturas sumamente congelantes. Y pues la verdad solamente bien abrigados para salir y esperamos que pues ya en unos días más ya empiece a ser generoso el sol y por lo menos que nos diga para qué sirve, ¿no? Para calentarse. Bueno, si se calienta usted, pues cuidado, Cuidado con las calenturas, porque entonces tiene que acudir con las paletas michoacanas de Heriberto Berreta para que le bajen la temperatura y la calentura y todo lo demás. Luego puede haber consecuencias. Digo, yo no digo que sea malo, pero bueno, estamos en un periodo donde va a haber hambruna, ¿no? Va a haber hambruna, por lo menos así lo dio a conocer la ONU y esto también hablaremos el día de hoy. Así es que hablaremos por lo pronto de la energía eléctrica, para lo cual nos vamos a comunicar con nuestro amigo y el maestro Roberto López Risueño, desde allá, desde Jalapa, Veracruz. Vamos a intentar comunicarnos con él, ahora más temprano de lo habitual. Ya en mayo va a haber un horario prácticamente fijo y estaremos avisándoles a usted. Ya mañana terminan mis compromisos. Todavía unos días más de la semana entrante, pero ya estamos para ahora sí tener un horario fijo. Le pido su comprensión, le pido su comprensión, porque la verdad, este mes ha sido tremendísimo para su servidor, buscando algún espacio para dar mis programas, y bueno, gracias por comprenderme en estarlo moviéndolos, pero de alguna manera estamos puntualmente con usted, ¿no? Aunque a diferentes horas, pero puntualmente con usted, a efecto de llevar, pues, las mejores noticias que se puedan, ¿no? Y ya estamos con el maestro Roberto López Risueño, le damos la bienvenida en esta tarde fría, muy fría, en el estado de Washington. Maestro, estamos contigo. Pero acá estamos cociendo, don estimado Rafael, allá muy fría, aquí con demasiado calor. Ayer, Roberto, nada más para que te des una idea, nos cayó una nevada espectacular, como eso de qué será. No, pues nos hubieran pasado un poquito para acá. Como a la 1 de la tarde y luego... aquí y luego en la tarde nos cayó sol, aunque sin calentar, nada más de adorno, ¿no? Y después la lluvia. Sí, obviamente, pues está la nevada, no va a calentar sol, por supuesto. Aquí estuvimos en la costa casi a 40 grados de temperatura, imagínate. Qué barbaridad, Y en la montaña 33, 34 grados en la montaña. Eso es un tremendo calor para los que estamos en la montaña. No, montaña es fresco. ¿Cómo añoro yo el calor? La verdad que a estas alturas del partido. La verdad que a mí sí me ayuda mucho porque padezco de los huesos. Estamos igual. Sí. Bueno, sí, y el frío me afecta muchísimo a mí, muchísimo. Pues yo siempre temo al invierno, siempre que viene el invierno lo empiezo a pensar, a molar. Por eso siempre me ven abrigado, ¿no? Aquí en los programas, que a pesar de que tenemos la temperatura apropiada, pero aún así hace frío. Sí. Fíjate que esto del calor fuerte, del calentamiento y calentamiento del planeta, pues va acorde con la economía también. Ya tenemos un sobrecalentamiento de la economía. Sí. En Estados Unidos ya no pueden controlar la inflación. Tienen una hiperinflación, inflación desenfrenada. Pero el presidente Joe Biden ayer anunció, milagrosamente encontró al culpable, que se llama Vladimir Putin, ¿no?
Obviamente, Ya lo hay que buscar encontró. culpables. Ya lo encontró el Siempre, culpable. siempre se buscan culpables, acuérdate, en todo, en todo, en También todo. Europa dijo E lo mismo. inclusive, Fue Vladimir, fue Vladimir. ¿sí? Así es. Inclusive algunos por ahí, colegas tuyos que llegan a ser funcionarios de las fiscalías, esos fabrican escenarios, fíjate nada más. Fabrican delitos, pues, Sí, sí, sí. y fabrican culpables. Que no se hagan en la guerra, pues es una de las Claro, es hombre, una pues de las no. estrategias, la información. Sí, pues exactamente, así es. Decía el general Cedillo acá en Aguascalientes, ¿no? Creo que un general de la época allá del Plutarco Elías Calles, del Maximato y todo, estas épocas, decía, son estragias de la guerra, decía. El general Cárdenas, creo. Sí, estragias de la guerra, ¿no? Ajá. Que él no podía hablar bien, pronunciar bien el español, y dice estragias de la estrategias de la guerra. Bueno. Estragias de la guerra. Bueno, pues mira, esto te digo, viene muy importante el tema que vamos a tocar hoy, pues puesto que acaba de salir calientita la aprobación de la reforma eléctrica por los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Yo me imagino que estás enterado o te llegó alguna nota por ahí. Sí, pero Bueno, si no, pues nos enteras ahorita de viva voz. Entonces, pero antes quiero hacer un preámbulo porque también se están sobrecalentando los ánimos, pues, ya sabes, en el este de Europa y todo lo que nos trae como consecuencia. Yo recuerdo haberte comentado en este programa, tía, nuestros queridos radioescuchas, de que ya estábamos antes de la guerra, ¿verdad? Y propiamente casi a la mitad de la pandemia, que estábamos entrando a un proceso, a un periodo de crisis energética internacional. Sí, esto no se le puede atribuir exclusivamente a la guerra. Esto tiene ya una causa que se venía jalando anteriormente, y tampoco es una causa atribuible exclusivamente a Rusia o a Putin, tampoco, ¿no? Sino que ya el sobrecalentamiento de la economía a nivel global se estaba expresando de esa manera, ¿sí? De una crisis internacional de energéticos, pues entre los energéticos están los hidrocarburos, ¿verdad? Y también desde luego el gas. Y ya ves que el año pasado, no sino el antepasado, tuvimos un problema muy fuerte de crisis con el gas de Texas, ¿no? Que se congeló todo, inclusive ya tuvieron problemas en la Unión Americana para disponer del gas, ¿no? Entonces, esto ha venido a reventar prácticamente la burbuja, porque ante la subida de los precios de los energéticos y arrastrando los precios de los alimentos, entre ellos desde luego, pues los cereales, hasta las oleaginosas, etcétera, etcétera, y otros productos más que conforman la canasta básica, nos está creando dificultades, como decía un economista por ahí, norteamericano, nos está creando problemas a nivel internacional de desequilibrios económicos, ¿no? Pero esto es normal dentro del comportamiento de una crisis, de una economía, de las economías de mercado, las economías que se dicen democráticas, son cíclicas. ¿Qué es lo que tienen que hacer los gobiernos? En este caso Biden, y creo que lo vaya a hacer, o lo va a tomar como medida rápida de contención, pues políticas o medidas contracíclicas o anticíclicas. No le queda de otra, porque si se viene una recesión de la economía mundial, pues de alguna manera hay que proteger las economías locales y desde luego pues, proteger a la clase empresarial y también pues de ahí se diga la clase vulnerable de los grupos vulnerables, así aquí en México.
Solo que aquí estamos corriendo con la circunstancia de que, a pesar de que en Estados Unidos ya llegan al 8.7 de tasa de inflación, dicho hoy por los indicadores y por las autoridades en materia económica de Estados Unidos, el propio Biden también, en una conferencia, aquí todavía no llegamos ni al 8, tenemos 7.5, 7.6. Esa diferencia nos la da precisamente por las políticas que ha tomado la Cuarta Transformación para no pegarle a los grupos más vulnerables o más necesitados. Se sacrificó la Secretaría de Hacienda o las finanzas con el famoso IEPS para no permitir los embates, fuertes incrementos de las gasolinas, del mismo diésel y del gas, etcétera, de todo lo que conforman los energéticos, pero particularmente las gasolinas. Y por ahí le preguntaban, ¿y hasta cuándo esto va a ser así? El presidente les contestó en la mañana, le dice, bueno, pues hasta que los recursos nos lo permitan, no robando, digo, por supuesto. Entonces creo que es una muy buena lección, y creo que con el tercer informe trimestral que acaba de presentar el día de ayer, pues prácticamente que la economía mexicana tiene, mi estimado Rafael, escuchas, tiene muy buenos indicadores, respecto a los indicadores de Estados Unidos, que es la economía más cercana que tenemos y con la que tenemos un 85% de relación comercial, relación económica. Bueno, dicho esto, me voy a trasladar, dado que contamos con 20 minutos, tengo entendido, según Sí. me lo anunciaste, me voy a trasladar al análisis y a la reflexión, desde luego, de la reforma eléctrica, que tanto escándalo y tanto ruido ha causado. Ya se volvió a explicar por enésima ocasión que la reforma eléctrica, el proyecto de reforma eléctrica enviado por el gobierno de la Cuarta Transformación a la Cámara de Diputados y desde luego pues a la Cámara de Senadores, lleva el matiz, ¿sí?, de ser una reforma que cubre prácticamente a todos los mexicanos y a todos los sectores, no a un solo sector como lo quiere o lo quisiera o lo desea estos partidos políticos que casualidad que ahora se han aliado todos y son hermanos todos de la caridad, cuando precisamente, ¿verdad? En otras épocas, tengo entendido que fue la reforma esta fue con Peña Nieto, justamente entre Calderón y Peña Nieto, por ahí prácticamente le vendieron muchas y permitieron muchas inversiones del sector privado extranjero, con la sola intención nada más de ganar dinero, o sea, utilidad, no les interesó acudir a los pueblos más apartados para que tuvieran una luz y la pudieran pagar esas familias. No les interesó, eso no. Ahora esta reforma eléctrica lleva ese matiz, lleva el matiz de que así sea 3, 4 casitas en un cerro tengan energía eléctrica, por lo menos así lo contempla y dicho por ya varios analistas, no solamente por quien la manda, que es el presidente, que contempla llegar con luz a precios baratos, no digamos que económicos, pero sí baratos, accesibles a esas familias. Eso no lo contempla la reforma que aprobaron los grupos de Calderón y de Peña Nieto, eso no lo contempla, para nada. Y tampoco lo contempla la contrapropuesta de estos grupos que se dicen ahora la oposición, y solamente están remando, y vaya que ahora también tenemos, tenemos también representantes de empresas extranjeras en los corrillos de ahí San Lázaro, cabildeando
Andrés Manuel le llamó en la mañana cabilderos, cabildeando para que la reforma eléctrica no pase. Sabemos que es una reforma constitucional, que no es suficiente la mayoría simple, sino que tiene que ser 2/3 del total de la Cámara de Diputados para que sea aprobada. Pero le faltan a la cuarta transformación más de 50 curules o diputados para que esto fuese así. De todas maneras, con la aprobación del Poder Judicial, ya lo anunció el presidente el día de hoy, sin hacer apología, por supuesto, de que está preparado para enviar inmediatamente, si el domingo no se aprueba la reforma eléctrica tal cual la mandó por parte de la Cámara de Diputados el domingo, inmediatamente el lunes él presenta una ley minera, y ahí sí no se requieren las dos tercios, sino con el 50% más uno, con mayoría simple nada más. ¿Sí? Así es que, y esto va con dedicatoria especial todos aquellos que quieren robar el litio, Ya ves que el litio es un recurso, es un mineral estratégico para toda la industria automotriz, eléctrica, hasta los celulares y no sé cuántas cosas más. Total estratégico, y también por eso es que quieren una reforma eléctrica, dice la cuarta transformación, ad hoc a este tipo de partidos cabilderos de la derecha, así les dice él, cabilderos de la derecha, ad hoc la quieren para robarse el litio, como lo hicieron tanto Borolas como Enrique Peña Nieto. Ellos se robaron, ¿verdad?, prácticamente parte del sector eléctrico y se lo dieron de negocios a sus amigos extranjeros, porque mira dónde están en España, muy contentos, muy tranquilos. ¿Sí? ¿Y qué hace y la población que debería tener esos recursos, o disfrutándolos, o beneficiando, ellos son los que los tienen y los están disfrutando? Esto es un robo prácticamente a la nación. Pues esta reforma que va de la cuarta transformación tiene las características de una reforma eléctrica para todos los mexicanos, e inclusive si se aprueba, que eso es lo que se quiere, que se apruebe por las mayorías, ¿sí?, que quedaría para siempre recordando a aquel Adolfo López Mateos, ya esto creo que lo hemos comentado, mi estimado Rafael, mi estimado lo escuchas, con la nacionalización de la industria eléctrica, creada por el general Lázaro Cárdenas. Así es que ahí están los argumentos, ahí está la batalla de la reforma eléctrica, la oposición que se sigue oponiendo y se seguirá oponiendo porque pues son cabilderos, obviamente, o sea, de los privilegiados y los que quieren seguir teniendo intriga, privilegios. ¿no? O sea, la intriga que hacen esas personas, ¿no? Es el significado para todo el auditorio también. Claro. Es igual cabildeo o intrigantes. Sí, eso es prácticamente. En el español tenemos 5 significados por cada palabra, ¿no? Sí. Así es que pues, intriga, cabildeo, el que intriga, pero que a su vez también convence con esas intrigas. Sí. Cabildear en la Cámara es llegar a convencer a la oposición para un fin determinado, ¿verdad? Claro. Y a eso se le llama un buen cabildero, el que tiene esas habilidades, ¿sí? Pero en este caso está en juego, mi estimado Rafael, está en juego la nación, man. No es cualquier reforma, ¿sí? No es una reforma o una ley, iniciativa de ley, digamos, respecto al uso de la marihuana, ¿no?, que es para negocios ahí particulares. No, esta es una reforma de un sector que es estratégico para la nación, y además indispensable para toda la economía nacional y la población nacional. Oye, pero un contrapeso, sí, un contrapeso es lo que dijiste tú, la nacionalización del litio. Eso les va a doler, pero sí, yo creo que igual de fuerte que si pasara la reforma, les va a pegar. Claro, exactamente. Él incluso ya, como ya lo anunció ayer en su informe,
Andrés Manuel López Obrador, se le retorcieron las tripas, estaban diciendo a todos los que son de derecha, empresarios, ¿eh? Como los X González, coludidos con otros empresarios extranjeros. Por esto Ken Terry, como se llama, ha estado aquí muy seguido, y el otro también, el embajador de Estados Unidos, el tejano el sombrero, ¿no? También ha estado casi muy seguido ahí en Palacio Nacional, tratando de convencer al presidente, pero no lo va a convencer, hombre. No lo va a convencer, porque eso ya lo tiene, desde luego, en la agenda, y lo trae precisamente desde la campaña. No, y además creo que ya tiene ya el proyectado y firmado bueno, Ken, ahora sí se que llama Ken, ¿verdad? El embajador se llama Ken, ¿no? Ken, ¿no? Ajá. Ken, ¿no? El embajador de Estados Unidos en México, ¿no? Ken, ¿no? Ahorita lo checamos, pero la cuestión es de que este golpe va a ser durísimo, porque ya tiene preparado, ya lo tiene firmado, y nada más, como bien atinadamente dices, es mayoría simple, no son las 2/3 partes, es una mayoría simple, tiene garantizada 50% ya más uno. la nacionalización constitucional hacia el litio, Así debería haber sido anteriormente, nada más que los gobiernos haciendo negocios y haciendo cochupos, ¿verdad?, con sus amigos, sus compadres, y también con empresarios extranjeros y políticos, etcétera, etcétera. Nunca defendieron lo que se había logrado después de la Revolución Mexicana. ¿Cuáles son los frutos de la Revolución Mexicana? ¿Por qué murieron tantos indígenas? ¿Por qué hubo tanta sangre, pues? Porque ya había un descontento generalizado, mi estimado Rafa, ¿no? Así lo dicen los historiadores, ¿no? Al menos el profesor Silva Gerson, ¿verdad? Todos los que incluso nos dieron conferencias en la UNAM, ¿no? Historiadores, ahora sí que de hueso colorado, ¿no? Y de buenas plumas, ¿no? Ellos bueno, los frutos, para no hacer tan largo esto, porque son muy corto el tiempo que tenemos, pero los frutos fundamentalmente del movimiento armado... Sí, Roberto, te voy a ceder mis 10 minutos que iba a cerrar el programa, así es que 10 minutos más vamos a agregarle, yo te lo cedo. Bueno, correcto, para que tengamos, porque mira, estos temas son muy importantes. Está importante, sí. Sí, son muy importantes y son trascendentes para la historia de México. Claro. Y evidentemente con las relaciones con el exterior y con la economía vecina, fundamentalmente eso. Bueno, entonces los frutos de este movimiento armado fue precisamente la conquista, o el respeto, prácticamente, que ahora está en el artículo 1 de la Constitución Política como reforma, ¿sí?, los derechos humanos. Fundamentalmente, mi estimado Rafael, escucha eso, los derechos humanos. Nunca se habían preocupado ningún gobierno por el respeto irrestricto y además tenerlo como un derecho constitucional y desde luego internacional, porque comisiones de derechos humanos hay internacionales. Bueno, entonces, la dos, el exceso de concentración de la riqueza, en este caso la tierra, porque éramos un México rural prácticamente, en unas cuantas manos. Caciques, hacendados, etcétera, etcétera, compadres. Los compadres de Porfirio Díaz todos eran gobernadores de los estados. Ahí lo dice muy atinadamente Juan Felipe Leal en el estado, la Policía del Estado Mexicano, y Arnaldo Córdoba en la formación de política del Estado Mexicano también, del poder político, perdón. Entonces, ahí están esos elementos, ahí están esos datos. Bueno, esto nos da a formar las famosas convenciones y el documento rector magno, producto de esas muertes, de esa sangre, que es el Constituyente de Querétaro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ¿no? Ahí tenemos como pluma, digamos, fuerte al Barón de Cuatro Ciénegas, Venustiano Carranza, ¿sí? Pero que con el mismo Carranza, su propio equipo
fomentó la corrupción también, y se creó una frase célebre por ahí que decía, para no si te lo robaste, te lo carranciaste. No sé si te haya llegado por ahí esa palabra, mi estimado Rafael. Sí, la conocía. La escucha, ¿no? La te lo carranciaste, te lo robaste, ¿no? Pues ahí empieza, ahí se inicia un proceso fuerte de corrupción dentro de la burocracia, dice Juan Felipe Leal, burocracia político-militar. Ahí empieza prácticamente, situación que es parada de tajo con el general Lázaro Cárdenas, porque fueron parados de tajo, y porque todos se la llevaron suavecito, tanto Álvaro Obregón, Plutarco Elizcay, ya ni se diga, con el Maximato, es decir, Abelardo Domínguez, Rodríguez, el Nopalito, etcétera, hasta que los vino a parar el general Lázaro Cárdenas. Pero que se tienen ambiciones políticas, más no servirse del poder político, que es muy diferente. Y se crean varias comisiones, entre ellas la Comisión Federal de Electricidad, se crearon los Ferrocarriles Nacionales de México, se creó el Banco Nacional de México, la Financiera, etcétera, la Comisión de Irrigación, etcétera, etcétera. Se crearon todas esas comisiones. Perdón, hago nada más una interrupción para... Sí, te manda saludos Heriberto Virrueta en este momento. Hombre, igualmente un abrazo y felices vacaciones, le dice, con las estas michoacanas, hombre, que es ahorita con el calor que tenemos aquí. Aquí tenemos una franquicia, creo que en toda la República, de las michoacanas. Dice, ¿dónde te veo? Pues ahí, donde está la michoacana, pues es la paletería, ¿no? Ok, perfecto. Se agarra como referencia para las citas, ¿ves? La michoacana, ¿no? Ahí le dice, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, igualmente de aquí para allá, y nos vamos hacia la nacionalización con Adolfo López Mateos, ¿no? Y en su discurso, y repitió, qué bueno que repitió por ahí López Obrador en una nota, donde él le dice, esto es una nacionalización de una industria importante para los mexicanos. A rango constitucional le he elevado. Se los dejo ahí. Tengan mucho cuidado, porque vendrán malos gobiernos que harán mal uso de ellas. Ahí nos vemos. Adolfo López Mateos. Sí, me acuerdo de esas frases, cómo no, del excelentísimo expresidente Adolfo López Mateos. Estos hambrientos de dinero, le llamo yo, tanto panistas y cabilderos de sinvergüenzas, empresarios, llamaría saqueadores, yo también, ¿no? Saqueadores. No decir otra cosa. Y luego todavía el último reducto de los priistas que queda por ahí, que no sé cuál, los puedo contar con los dedos de una mano seguramente, ¿no? Y de pilón los resquebrajados periodistas que de pilón se sale López Obrador y quedaron hechos añicos ahí, porque no quedó prácticamente nada. Entonces, esos tres ahora son hermanos de la caridad, todos, y dale contra la Cuarta Transformación. Entonces no se están montando en el proyecto de reforma eléctrica que es para los mexicanos. Entonces, ¿esto qué significa? Que ellos quieren seguir con los privilegios, así le llama, con los privilegios, lo repito 2 veces, mi estimado Rafael, porque eso es lo que quieren, está muy claro. A mí me queda claro, no sé si alguien tenga dudas al respecto. Creo que con los foros que se armaron antes fue más que suficiente para que nos quedara claro el espíritu. Porque es lo que decía López Obrador, es que aquí se pierde el espíritu constitucional sin ser constitucionalista y ser abogado él. O sea, aquí se pierde prácticamente con estos señores, que es lo que quisieran, pero no lo van a lograr, así lo mencionó, ¿sí? El espíritu constitucional de la reforma eléctrica para México y los mexicanos. Con eso prácticamente le doy ahí un ligero panorama en el contexto breve histórico de nuestro país después de la Revolución Mexicana. Mi estimado Rafael, Radio Escuchas, deseándoles a todos ustedes pues felices días estos de Semana Santa, ¿verdad? Porque no son vacaciones, pues prácticamente vacaciones no lo son, pero estos días de asueto, vamos a llamar, y que los disfruten y que se cuiden mucho desde la bella Atenas veracruzana que es Jalapa, donde vive
humilde servidor. Yo siempre me digo así, prácticamente, no me den cargos, nomás denme el único cargo que quiero es seguir siendo siervo de la nación. Ahí está Morelos y Pavón. Nos vemos. Ya está, maestro. Fuerte, un abrazo. Rafael, para todos y para todos tu familia y los escuches. Y nos vemos la próxima semana. El viernes, ¿no, maestro? ¿También? Porque son 2 días que hay Sí. Ustedes lo van a traer el viernes es son 2 días, jueves y viernes, ¿no? No. Lo de semana esta. Sí, perdón, tienes jueves y viernes de Semana Santa. Sí. Ok, entonces hasta... es mañana y pasado mañana. Ok, entonces hasta lunes, bueno, exactamente. Y tú me dices que con la clave es 1 ahorita están ustedes transmitiendo, conectándose, pero eso es nada más los fines de semana, algo así, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. Bueno, correcto. Entonces, ahí estamos. Entonces, nos vemos. Que te vaya bien, maestro. Un abrazo. Órale, gracias. Hasta Jalapa, Veracruz. Al maestro Roberto López Risueño. ¿Cómo no, hombre? Y hasta el estado de Washington, por aquel lado, ¿no? Ahí está. Que están nevando. Ayer nevó, váyanse allá a las michoacanas mejor a tomarse un buen helado sabroso, rico, ¿no? Estamos viendo, hasta luego. Que te vaya bien, adiós. Ahí está el maestro Roberto López Risueño. Bueno, por último, déjenme decirle a ustedes las noticias más trascendentes de este día. El expresidente de Honduras será extraditado a Estados Unidos la próxima semana. Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico. Uno más que cae. Y la pregunta será, ¿cuándo caerán Peña Nieto? ¿Cuándo caerá el comandante Borolas, el comandante Morolas, allá en México? ¿Cuándo caerán todos los ratas sinvergüenzas de allá de México? Esa será la gran pregunta. Muchos países han juzgado cabalmente a toda esta bola de lacras de la política, y pues solamente esperemos que ojalá algún día, antes de que termine el sexenio, indudablemente caiga Peña Nieto y caiga Felipe Calderón y el loco marihuano de, ¿cómo se llama? El de ojos así saltados, grandote, que usa botas y tiene una esposa que le manda, que es la que manda en casa. Bueno, a la que van en casa, pues hasta yo soy de los que se le dan en la torre, yo no mando en casa, pero en fin, eso es independientemente. Ya sé cómo se llama, Fox Quesada, ¿no? Fox Quesada se llama este loco, pues sí tiene unos ojos desorbitantes que de verlo, dice, ay mamá, mejor ahí nos vemos, ¿no? Bueno, otra situación importante. Biden anuncia $800 millones de ayuda militar más a Ucrania, mientras que la inflación en este país crece y la gasolina se da inyectándole a la guerra. Ay, nada más, para que vea cómo es de consciente el ser humano, ¿no? Con el presupuesto del pueblo, pues está, digamos... porque además fuera para salvar, pero se quejan de que por la guerra está la inflación. Entonces ya no entiendo. Se quejan que por la guerra va a haber escasez de alimentos. Mire usted, no se lo voy a mentir, aquí tengo la nota. Hambruna, la ONU, el mundo enfrentará escasez de alimentos por varios años por la guerra en Ucrania. La guerra hace subir los precios globales y perturba la producción de cultivos básicos. Así lo expresó el director ejecutivo del Programa de Alimentos de la ONU, David Beasley. Así es que, entonces ya no entiendo, ¿no? Le echan más, en lugar que digan, vamos a promover la paz, vamos a promover que nos sentemos todos a dialogar, vamos a promover que ya no existan conflictos mundiales. No, hombre, ¡ay, les van más armas! ¡Ay, pártanse los hijos entre ustedes! Pues, ¿qué más da, no? Pero entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? De la inflación, de todo lo que trae como consecuencia la guerra. Que alguien me explique, ¿no? Que nadie quiere a esas alturas ya que pare el conflicto, ¿eh? Nadie, y al decir nadie, usted ya sabe a quién me refiero.
Biden y Zelensky hablan sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Luego Gran Bretaña y la Unión Europea endurecen sanciones por invasión rusa a Ucrania. Bueno, este es ya fuera de ello, del tema de Ucrania. Intensifican búsqueda del agresor del metro de New York. Donde fue, creo, 13 heridos, ¿no? Hubo por ahí así. Y la Organización Mundial de la Salud reporta decesos de casos de COVID-19 por tercera semana consecutiva, ¿no? Aquí hay otra nota, más de 1,000 soldados ucranianos se rindieron en Mariupol, dice Rusia. Zelensky llevó las negociaciones a un callejón sin salida, dice Putin. Bueno, tantas cosas que hay, ¿no? Ataque en un vagón del metro de Nueva York, 30 lesionados, eso ya lo dije. Tantas y tantas cosas que existen ahora mismo en este planeta que, pues, para entender al ser humano, ¿no? Para entender al ser humano, ya, la de la guerra, pues que termine cuando quieran, ¿no? Últimamente, ¿no? Ya sabe usted, Ucrania pone desgraciadamente a los muertos, bueno, Ucrania y Rusia, ¿no? Porque también ayer lo dije y lo rectifico, como seres humanos hay que respetar a todos los seres humanos, ¿no? Tanto soldados ucranianos, tanto soldados rusos que no tenían razón de que se agarraran, sobre todo, ¿sabe qué? Que viene en una situación de hermandad, alguna forma, en un mismo país, en aquella pues yo digo que obsoleta Unión de República Socialista Soviética, ¿no? Bueno, pues allá ellos, ¿no? Se querían vivir así, pues qué bueno que vivan bajo esa bandera que nunca le funcionó del socialismo, por cierto, ¿eh? No sirve, todos esos temas no sirven, pero bueno, debe haber otras percepciones que puedan llevar al ser humano a vivir mejor de acuerdo a sus pensamientos, credos, razas, culturas, idiosincrasias, de todo, y que cada quien se respete. Y siempre he expresado que para que el mundo vuelva a retomar esto de la paz, de la concordia, de la hermandad, no debe de haber nadie por arriba de nadie. Así se lo digo, y que cada quien se respeten las autonomías, válgase la expresión. Entonces, en dado caso, mejor sería crear un sistema, una nueva organización, y que se tramiten visados, ¿no? Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con lo que está en mi país. Bueno, mijo, ¿a dónde te quieres ir con toda tu familia? Vamos a ver si te pueden incrustar allá. Y también los que están en otro lado, reacomodos, ¿no? Pero eso de ser el patrón del mundo, pues que Pablo Escobar o qué, ¿no? El patrón del mal. No, señores, debemos de tener una transformación completa de este mundo. En cuanto a la guerra, es obvio que no hay muchos intereses, no hay una voluntad de querer terminar esto, hasta, no sé, hasta poner en peligro que será, la Tercera Guerra Mundial ya está. Recuerde usted que ya está la Tercera Guerra Mundial, ya no hay manera de ocultar, ¿no? Ayer platicábamos precisamente con Naro y yo le decía, la Tercera Guerra ya está, que se está utilizando a Ucrania como el sparring, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero desgraciadamente también muchos muertos que está indebidamente de gente inocente que está poniendo el pueblo ucraniano, pero pues Zelensky lo quiere así, lo están agarrando de sparring, midiéndole en lugar de lograr acuerdos de paz, enviándole más armas, con el pretexto de que se defienda, ¿no? Es que esta guerra nunca debió haber sido, que se promovió, bueno, o sea, esa es otra cosa, ¿no? Así es que ojalá algún día termine este conflicto, pero mi deseo es que no muera ningún ser humano más inocente a causa de este conflicto de absurdo, que solamente los políticos se les ocurre promover en la humanidad. Exterminio, no hombre, que no se nos venga una tercera guerra mundial ya directa, porque es una tercera guerra mundial indirecta, usando el sparring, tú puedes, ¿cómo lo calientan? ¿No? Tú puedes, mi Zelensky, usted es mi gallo, es más, le voy a dar un espacio para que lo aplaudan y lo vitorien y todo, ¿no? Y se mueren gente, pues que se mueran, pues que siempre se han muerto en todas las guerras, qué barbaridad, muy
muy mal las actitudes que tiene como mandatario tanto Vladimir Putin, tanto Zelensky. Dos seres que creo que pasarán a la historia como los que pusieron en riesgo, ojalá no sea el caso, una guerra de dimensiones que las consecuencias se van a pagar por muchísimos años. Y de por sí la ONU ya está diciendo, ¿verdad?, que por muchos años va a quedar hambruna, inflación y deterioro económico. Ahora lo curioso de todo, que bueno, yo sí veo, ¿no?, de todas las partes, que las noticias que nos llegan por otro lado, y también, bueno, con las redes sociales ya se entera usted de muchas cosas, hasta de periodistas que salen y desmienten directamente a Zelensky, lo desmienten directamente, que han estado ahí, y conste que es neutral la periodista, que no sé si era australiana, de dónde era, la periodista que saca un reportaje, una clarificación muy clara. Cada quien nos da sus versiones como quieren. Mejor dejémoslo así, que se partan el alma, pero que no hagan más destrucción en el mundo. Señores, con esto me despido, su amigo y seguro servidor. Les deseo lo mejor para todos ustedes y que prevalezca la paz, paz y amor entre todas las naciones del mundo. Que todas las naciones lleguen algún día a comprenderse independientemente de todos sus pensamientos que puedan tener a través de, pues, de sus culturas. Así es que muchas gracias, amigos, hasta mañana. Mañana va a ser a las 6 de la tarde el programa.